Desarrollo de la doctrina del santuario en la Iglesia Adventista del siglo XIX. A manera de introducción, el desarrollo de la doctrina del santuario en el siglo XIX está muy ligado al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debido a que es esta iglesia la que más énfasis puso a los servicios del antiguo santuario hebreo, viendo en sus ritos, fiestas, estructuras, sacrificios y funcionarios una representación del plan de la salvación presentado en símbolos. Vale la pena aclarar que no es la única iglesia que enseña acerca del santuario, pero sí es la única que lo hace desde una perspectiva soteriológica y escatológica. Es la única iglesia que considera al tabernáculo israelita como una sombra pedagógica de la economía de la salvación, lo que ha ocasionado burlas por parte de otras iglesias cristianas. Este escrito tiene como propósito hacer un breve rastreo del desarrollo de esta creencia en la incipiente iglesia adventista en el siglo XIX, particularmente porque es el período en el que se gestaron grandes movimientos religiosos, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Es necesario destacar que el estudio no pretende ser en ningún aspecto erudito, solo servirá como orientación preliminar de los acontecimientos que sirvieron como antecedentes al desarrollo de la Iglesia Adventista desde sus orígenes en el movimiento milerita. La historia denominacional atestigua que el movimiento milerita fue un movimiento heterogéneo. En él se encontraban representadas muchas de las más importantes iglesias de ese periodo, cada una de ellas con sus peculiaridades hermenéuticas, doctrinales y litúrgicas, que impedían conformar un movimiento cohesionado y sí más bien un movimiento vivo a partir de los cuerpos vivos que lo conformaban. Este dato es importante reseñarlo por cuanto se puede tener la errónea creencia que el movimiento tuvo una identidad doctrinal única, que sus adeptos tenían un claro derrotero de lo que querían para el mismo. En consecuencia, se analizarán los conceptos que se tenían de la doctrina del santuario en los diversos grupos religiosos que existieron durante el período de predicación de William Miller, algunos no seguidores de Miller, las interpretaciones de Miller y las interpretaciones de la Iglesia Adventista propiamente dicha, teniendo en cuenta de manera particular la posición de tres importantes figuras del adventismo. Parte número 1. Interpretación del santuario en los protestantes no mileritas. En la conformación del movimiento milerita hubo participación activa de varias denominaciones que interpretaban el santuario como refiriéndose al templo judío o a la iglesia. La purificación del santuario la comprendían de diversas maneras, en forma negativa o positiva. La forma negativa de la interpretación la entendían explicando la purificación del santuario como la purificación del islamismo, de la apostasía papal o de cualquier otro poder contrario. En el aspecto positivo, ellos entendían esa purificación de varias maneras, como la restauración de los judíos a su tierra, el restablecimiento del culto en el templo, la restauración de las doctrinas puras, la segunda venida de Cristo, el comienzo del milenio, entre otras. Josiah Priest, que vive entre 1788 y 1851, interpretaba la purificación del santuario ocurriendo en la segunda venida, cuando los santos serían liberados del poder de la iglesia secular. Para Robert Wright, 1781-1844, era la limpieza de las falsas doctrinas. En términos generales, la mayoría de las iglesias protestantes no mileritas interpretaban el santuario como refiriéndose al templo judío o a la iglesia. Parte número 2. Interpretación de los mileritas. Había mucho optimismo en los Estados Unidos cuando William Miller comenzó su predicación. Como lo expresa Maxwell, la democracia jacksoniana parecía proclamar la suma perfección de la raza humana, al igual que la multiplicación de sociedades misioneras, sociedades bíblicas y escuelas dominicales. Invenciones casi increíbles agregaban mayor evidencia de que el mundo estaba en el umbral de la Edad de Oro. Es en ese contexto histórico en que se desarrolla la interpretación del tema del santuario por parte de Miller. Resulta muy curioso que mientras la sociedad norteamericana
experimentaba un auge sin precedentes en bienestar, la enseñanza del segundo advenimiento de Jesús, acompañada de la destrucción de la tierra, tuviera tanta acogida. Obviamente que un acontecimiento meteorológico añadió fuerza a su predicación, la caída de las estrellas el 13 de noviembre de 1833. De acuerdo a lo investigado, Miller no tenía clara la idea de la existencia de un santuario celestial. Podría decirse que no lo consideraba una opción. Él le asignaba a la palabra santuario 7 posibles significados. Primer significado, Cristo, basado en Isaías 8:14. Segundo significado, cielo, basado en Salmo 102:19. Tercero, Judá, basado en Salmo 114, versículo 12. Cuarto, el templo de Jerusalén, basado en Primera de Crónicas 22:19. Quinto, Santísimo, basado en Primero de Crónicas 28:10. Sexto, la tierra, basado en Isaías 60:13. Y séptimo, los santos o iglesia, basado en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Su conclusión era lógica. No podía ser Cristo, porque Él es sin pecado. No podía ser el cielo, porque era inconcebible para Él que el cielo tuviera que purificarse, porque allá no hay impurezas. Judá era solo un personaje y ya había muerto. El templo de Jerusalén estaba destruido junto al Santísimo. En consecuencia, solo quedaban 2 entidades que podrían ser objeto de la purificación, la tierra y la iglesia. Se percibe entonces una analogía oculta en la interpretación milerita de estas 2 entidades susceptibles a ser purificadas. Si la iglesia que estaba sobre la tierra debía ser purificada espiritualmente, por extensión aún más lo sería la tierra. Por lo tanto, la entidad a ser purificada, por un descarte incluido, era la tierra. Josiah Litch decía que el juicio precedía al advenimiento, según Mateo 24:31, Apocalipsis 20, 12 y 13 y Hechos capítulo 10, versículo 42. Que el juicio consistía en 2 fases. La primera fase, fase en proceso, y la segunda, fase ejecutiva o penal, según Apocalipsis 22, 11 al 12. Él relacionaba la purificación del santuario con la venida del anciano de días de Daniel capítulo 7, versículo 22. Por su parte, otro importante seguidor de Miller, Apollos Hall, argumentaba que la purificación del santuario era la erradicación de los impíos. Parte número 3. Interpretación adventista. Del movimiento millerita surge un pequeño grupo conformado aproximadamente por unas 100 personas, que se resistieron a creer que la interpretación bíblica había sido un fracaso. Ellos estaban convencidos que los cálculos hechos por Miller eran correctos, que la fecha era correcta, pero que debía haber una explicación para el no cumplimiento del evento. Los primeros adventistas, luego del chasco, revisaron la comprensión millerita del santuario. Estaban convencidos que no pertenecía a una realidad terrenal, sino a una celestial. En esa búsqueda, Hiram Edson es el primero en recibir de parte de Dios una explicación del chasco. A él, Dios le muestra en visión lo que ocurrió ese 22 de octubre de 1844. A partir de allí, la interpretación adventista sobre el tema del santuario tuvo una nueva luz. Entendió que en vez de que Cristo saliera del lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, entró en él, a fin de completar una obra antes de su segunda venida, según Mateo 23:10, Daniel 7:13 al 14, Lucas 12:35 al 37 y Lucas 19, versículo 12, que el chasco estaba predicho en la profecía, según Apocalipsis 10:10, que la obra de los adventistas no había terminado aún, según Apocalipsis 10:11, y que el santuario enfatizaba la importancia de la ley de Dios, según Apocalipsis 11:19. Enoch Jacobs sostenía que Cristo debía sentarse a juicio y así quitar los pecados de su pueblo antes de su segunda venida, según Éxodo 28:15, 29 y 30,
Levítico 16, 29 al 31, Levítico 23, 29 al 32, Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21, y que el lugar del juicio es el cielo, según Apocalipsis 4, 1 al 6. Para Joseph Turner, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13, habla de la segunda venida de Cristo como novio y no como Rey de Gloria. En consecuencia, para él, Cristo vino el 22 de octubre de 1844, no como el Rey de Gloria, sino como el novio de la parábola que recibe su reino. Por lo tanto, el juicio había llegado. Por su parte, Owen Crozier decía que el santuario de Daniel 8:14 era el santuario del cielo, que el santuario terrenal era un tipo del santuario celestial, que el cumplimiento del día antitípico de expiación ocuparía muchos años, que el santuario tenía dos clases de rituales, un servicio diario y uno anual, el cual correspondía a dos fases de la obra de Cristo en el santuario celestial, que el pecado transferido al santuario por los sacrificios diarios eran purificados por el servicio del día de la expiación anual, en el cual también se incluían sacrificios. Además, sostenía que el santuario celestial también debía ser purificado, según Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 23, que había dos velos en el santuario celestial y que Cristo atravesó el primero, el 31 de la era cristiana, según Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20 y Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 3. Sin embargo, ofreció 6 argumentos que afirmaban que la expiación no ocurrió en el Calvario. John Andrews intenta convencer a los mileritas de que su creencia original había sido básicamente correcta, que estuvieron correctos en la fecha, mas no en el evento. Es importante destacar que estas interpretaciones pertenecen al período formativo de la Iglesia Adventista y no a la Iglesia Adventista del Séptimo Día propiamente dicha. Para Hiram Edson, el santuario a purificar era el celestial, en tanto que otros líderes como Crozier y Bates sostenían que era la Nueva Jerusalén. Esta posición no tuvo mucha acogida. Más tarde, en 1846, Crozier aceptaba la posibilidad que fuera el santuario de la Nueva Jerusalén. Jaime White, por su parte, no aceptaba que fuera la Nueva Jerusalén, porque el santuario estaría en ella cuando la ciudad celestial se estableciera en la tierra. La idea predominante entre los adventistas sabatistas era que el santuario era el celestial. La purificación del santuario, los adventistas la iniciaban con la entrada de Cristo al segundo compartimiento del santuario celestial. Jaime White sostenía que la limpieza no era causada por la acumulación de la mugre, como la de una habitación, sino por la acumulación de los pecados. John Andrews opinaba que era purificado con sangre, pero con la de Cristo. Uriah Smith, en 1855, aseveraba que la purificación del santuario es el equivalente a la destrucción de Sodoma y Gomorra. John Loughborough decía que el santuario sería purificado, pero no en el mismo lugar donde se realizaba el servicio diario. Joseph Bates era de la creencia que el santuario era la propia Nueva Jerusalén. Waggoner enseñaba que el santuario terrenal era un tipo del cuerpo humano y que la purificación del santuario, descrita en Daniel 8:14, era el mensaje de salud adventista. Pero se escuchaban voces diferentes entre los mismos adventistas, pero los no sabatistas. Sylvester Bliss decía que era un engaño de Satanás para confundir las almas sinceras, a lo que John Andrews replicó diciéndole que su declaración acusaba directamente a Pablo de escribir no bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino bajo la influencia del diablo. Se puede concluir entonces que la interpretación que los pioneros adventistas daban al santuario y a su purificación puede resumirse en dos: que era el celestial y que comenzó el 22 de octubre de 1844. Parte número 4.
Interpretaciones de tres importantes teólogos adventistas. En esta sección se buscará conocer la posición teológica que asumieron tres figuras representativas de la Iglesia Adventista en períodos diferentes en relación con la doctrina del santuario. El primero de ellos es Uriah Smith. Es sin duda uno de los pioneros más influyentes en la conformación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además es considerado uno de los primeros eruditos de la Biblia que tuvo la Iglesia y quien le dio alas para el alto vuelo que hoy tienen las publicaciones adventistas. Por muchos años, su comentario de los libros de Daniel y Apocalipsis fue un clásico en la literatura teológica de la Iglesia. Su posición doctrinal respecto al santuario, Roy Adams la define en tres aspectos. Primero, su exaltación a la salvación en su significado histórico de 1844. Segundo, su testificación de la perpetuidad del decálogo en general y del sábado en particular. Y tercero, la conservación del retorno inminente de Jesús. Pero él no admitió la literalidad del santuario celestial. Consideraba que el cielo entero era el santuario. Demostró además que el santuario terrenal era una sombra del celestial. Discrepó de la posición de los protestantes, quienes decían que en la cruz se había hecho la expiación total de los pecados. Entendía que la expiación era precedida por tres pasos importantes. Primero, la confesión de los pecados sobre la cabeza de la víctima por parte del penitente. Segundo, la recogida de la sangre de la ofrenda. Y tercero, la presentación de la sangre por el sacerdote en el altar. A pesar de que su posición sobre la no literalidad del cielo contrasta con la posición oficial de la Iglesia Adventista, él puede considerarse un apologista para su tiempo. Usó las mejores herramientas de las que podía disponer, toda vez que con las actuales fuentes extrabíblicas la posición adventista ha sido corroborada. Es razonable entender la posición de Smith. Muy seguramente su posición obedecía a la necesidad de establecer un firme fundamento de la naciente Iglesia Adventista. Sin embargo, en ese afán incurrió en errores teológicos, como su poco apego a la justificación por la fe. De todos modos, nunca fue un hombre que se opuso a la Iglesia. Siempre estuvo poniendo todos sus talentos para el desarrollo de la misma. Teológicamente, pudo sostener puntos de vista contrarios a la posición de la Iglesia Adventista, pero nunca fue su enemigo. Más bien fue un soporte vital en el andamiaje doctrinal y administrativo de la Iglesia, cosa que no hizo el siguiente personaje. Albion Fox Wallinger. Puede conocerse como un adventista de segunda generación. Sirvió como secretario de la Asociación Nacional para la Libertad Religiosa, como editor asistente de la American Sentinel y como pastor y evangelista. Sus puntos de vista respecto a Smith tienen un agudo contraste, porque mientras Smith nunca atacó virulentamente a la Iglesia, éste lo hizo con denuedo. Al comienzo no demostró mucho interés en el tema del santuario, pero con el paso del tiempo desarrolló a partir de esta doctrina sus interpretaciones peculiares. Primero, que era posible obtener la victoria sobre el pecado. Segundo, la recepción del Espíritu Santo. Y tercero, curaciones milagrosas. Comenzó a predicar su tema favorito, ¿recibisteis el Espíritu Santo?, que acompañado de su extraordinaria elocuencia y de las curaciones milagrosas que ocurrían en sus campañas evangelísticas, pronto ganó miles de simpatizantes. Para 1899 se había desarrollado la doctrina de la carne santa, que en otras palabras enseñaba que al recibir la unción del Espíritu Santo, unción similar a la que ocurre actualmente en las iglesias de corte pentecostal, el feligrés había atravesado por la experiencia de Jesús en el Getsemaní. Ello testificaba que había nacido como hijo de Dios, que todos sus pecados quedaban plenamente purificados, que ya no poseían inclinaciones pecaminosas, por lo que todo lo que hacían era el resultado de esa experiencia mística y la muerte no tendría poder sobre ellos. Creía que Cristo inició su ministerio en el segundo departamento del santuario celestial
al tiempo de su asunción y que la expiación comenzó en la cruz. Enseñaba que hubo dos expiaciones, una por la iniquidad, que consistió en eliminar la alienación del hombre contra Dios, y otra por el juicio, que consistía en la purificación del santuario celestial propiamente dicho. Enseñaba que los ángeles eran los mediadores para la expiación, y junto a ellos Melquisedec también participaba en la mediación en el santuario celestial. Estas interpretaciones echaban por el suelo toda la teología adventista y, peor aún, hacían inútil el sacrificio de Cristo toda vez que espiritualizaba las realidades celestiales. En última instancia, no habría juicio investigador, no hay limpieza del santuario, no hay pecados que perdonar y en consecuencia Cristo no tendría necesidad de regresar. La respuesta de la Iglesia no se hizo esperar y fue licenciado como pastor y desfraternizado de la Iglesia. El resto de su existencia la empleó para desacreditar a la Iglesia de todas las formas que pudo, pero su fermento tuvo albergue a través de una entrevista personal en el último de los personajes a estudiar en este segmento de la monografía. Milian Lauren Andriasen, de origen danés, fue uno de los teólogos adventistas más brillantes en la primera mitad del siglo XIX. Su interpretación bíblica era muy respetada en todos los círculos y durante sus casi 60 años de ministerio influyó decididamente en la formación de una nueva generación de teólogos adventistas. Él sostuvo firmemente que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa como la de Adán después de la caída. Dicho de otra manera, una naturaleza pecaminosa con tendencias al pecado. De esa forma, con el poder traído por Cristo a modo de ejemplo a sus seguidores de la última generación, podría llevarse a cabo la expiación desde el santuario celestial, manifestándose en caracteres perfeccionados y libres de pecado en los atribulados santos de la tierra. De esta forma Cristo, mediante la victoria del remanente, derrotaría a Satanás, vindicaría la demanda divina de obediencia perfecta y en esa vindicación de Dios permitiría finalmente el regreso de Cristo. Él creía firmemente en la naturaleza de Cristo tal como nosotros, o como la de Adán después del pecado, o sea, la poslapsaria, y que Cristo puede ser tranquilamente nuestro ejemplo, pues Él venció al pecado en vida, y nosotros debemos seguir su ejemplo, pues es nuestro ejemplo. En la década de los 40, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Andriasen empezó con fuerza a enseñar y predicar desde la Asociación General que los adventistas debían ser perfectos, tal como el mandato bíblico lo señala, y que la última generación de hombres que vivan sobre la tierra estará conformada de aquellos que han alcanzado la perfección. Satanás les tentará, pero ellos no cederán, porque han alcanzado la perfección de Cristo. Ellos demostrarán que es posible vivir sin pecar. Podría resumirse que la actitud de Andriasen fue reaccionaria, debido a que no fue consultado, pienso yo, como debió serlo, toda vez que era la figura teológica más representativa de la Iglesia Adventista de ese período. Cuando los evangélicos Walter Martin y Douglas Barnhouse enviaron a la Iglesia unas preguntas de cuyas respuestas dependería si se incluía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día dentro de las iglesias cristianas o ser considerada una secta por parte de ellos. A partir de allí, él solicitó audiencia con la administración de la Conferencia General para que escucharan su posición y al mismo tiempo él conocer la posición de ellos. No le fue posible esa audiencia, entonces él recurrió al envío de cartas a las iglesias en las que manifestaba su malestar e inconformismo por la forma como la iglesia manejó esa situación y del por qué lo excluyeron del grupo de investigadores adventistas, conformado por cerca de 250 personas entre pastores, administradores y teólogos. Que la iglesia se equivocó al retirarle sus credenciales, cosa que no hizo con Smith, quien discrepó de algunas posiciones teológicas oficiales de la iglesia adventista en sus orígenes, es evidente. Al restituirle sus credenciales, la iglesia reconoció, aunque tardíamente, su error. Andriasen nunca dejó de ser adventista ni fue enemigo de la iglesia.
Personalmente comparto la posición con Andreasen de que debieron haberlo invitado, que si hubiese estado en ese tiempo y solo por darles gusto a otras iglesias para que nos reconocieran como una iglesia cristiana, no hubiese aceptado darle ninguna explicación a nadie. Creo que la verdad no necesita ser avalada por la mentira. Es la verdad la que liberta. En conclusión, cuando se mira la forma como surgió el movimiento adventista, no se puede concluir otra cosa que hubo una mano que dirigió todo. Es alentador para mí como adventista del séptimo día poder comprobar a través de este escueto intento literario que la conformación doctrinal en general de la Iglesia y de la doctrina del santuario en particular no fue el resultado de febriles esfuerzos humanos. Como bien lo expresa una conocida obra adventista, Dios estuvo al timón. Es sorprendente notar que la doctrina del santuario se desarrolló muy rápido y quedó tan firmemente establecida que cuando llegaron los ataques de dentro y de fuera, la joven iglesia no dudó en mantener firme lo que ellos sabían se había obtenido con oración y lágrimas. Las fuerzas desestabilizadoras que el enemigo lanzó contra la mujer fueron contenidas por un grupo de hombres y mujeres que, guiados por el don profético, establecieron las sólidas bases doctrinales que hoy hacen de la Iglesia Adventista un movimiento respetado y reconocido a nivel mundial. La Iglesia verdadera, el remanente de Dios.